Vamos a entonces a tener estas dos conferencias, este sábado y el otro, sobre Amoris Laetitia, que es sobre el amor en la familia que escribió el Papa Francisco, que ha sido un documento muy importante, pero a veces es poco conocido en todos sus detalles, porque es un texto muy grande. Tiene muchas páginas y tiene muchos elementos, entonces es bueno hacer un recorrido completo y no solamente fijarse en un par de detalles. Entonces, el objetivo de esta conferencia va a ser exponer el contenido de ese documento en dos sesiones, ¿de acuerdo? Y al final me pueden hacer algunas preguntas y yo voy a tratar de hacer como una especie de resumen y subrayando los temas más importantes. Hoy día yo voy a ver los primeros 5 capítulos, más la introducción y los 5 capítulos. Y el próximo sábado los otros 4 últimos capítulos, ¿de acuerdo? Entonces, como estamos en sintonía con el Papa Francisco, yo voy a comenzar rezando la oración con que él termina la encíclica, que es la oración a la Sagrada Familia. Entonces nosotros vamos a comenzar invocando al Señor con la oración de la Sagrada Familia. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, con la ayuda y la intercesión de la Sagrada Familia vamos a comenzar entonces esta exposición. Bueno, en primer lugar, voy a presentar mínimamente el documento. Es importante recordar que el Papa convocó a un sínodo sobre la familia, que finalmente fue en el año 2015, pero lo hizo durante 2 años, en el 2014 y el 2015. Y después de esos 2 sínodos que duraron un mes, más una serie de consultas que se hicieron a las iglesias y a las comunidades de todo el mundo, el Papa finalmente, el 19 de marzo de 2016, publicó esta encíclica, esta exhortación apostólica en realidad técnicamente, y con ella él nos da como un gran digamos, exposición sobre la familia. Piensen ustedes que el tema de la familia es un tema que al Papa le interesaba mucho, y desde muy al principio de su pontificado se preocupó del tema, y por eso este sínodo, que es uno de los primeros sínodos, él le pidió específicamente sobre este tema. Pero, y aquí el primer punto importante, para él no era tan importante lo dogmático, o sea, las enseñanzas de la Iglesia sobre la familia, que son más o menos conocidas. El Papa Juan Pablo II y el Papa Pablo VI también habían hecho grandes documentos sobre la familia, Familiaris Consortium, se acordarán algunos de ustedes, antiguamente Humanae Vitae, y también habían habido muchos documentos sobre la familia. El Papa Juan Pablo II, unas largas catequesis sobre la teología del cuerpo y la familia, de tal manera que no era eso el tema que le preocupaba al Papa Francisco, porque ya son temas conocidos y una doctrina que se sabe, sino que le interesaba sobre todo lo pastoral, o sea, cómo ayudar a las familias. Todos sabemos cómo es una familia, todos sabemos las tareas, pero cómo ayudar, cómo crecer, cómo fomentar la vida de familia es una cosa distinta. No basta con saber, sino que también hay que vivir. Y por lo tanto, lo que le interesaba al Papa es sobre todo reflexionar y ayudar en meditaciones y en exhortaciones para buscar cómo ayudar a las familias, cómo que vivan mejor su vida familiar, cómo fomentar la unidad, cómo ayudar a que los jóvenes
quieran formar familia. O sea, es una preocupación pastoral en primer lugar. Por lo tanto, lo más importante para tener presente al leer este documento, que yo espero que ustedes lo tengan, están en internet también y lo puedan ir leyendo de a poco, pero como es tan largo, por eso esta exhortación, esta conferencia les ayuda, pueden ustedes también ayudar a las familias. Más que enseñar lo que es una familia, es ayudar a las familias a desarrollarse como tal. Eso es como el punto fundamental del Papa, ¿no? Y en ese sentido, él dice que aquí lo importante es que siempre la verdad, o sea, como deben ser las cosas, tiene que ir siempre unido al amor, o sea, a la comprensión como son las cosas. O sea, una cosa es como debe ser una familia, el ideal, y otra cosa es, bueno, ayudemos y amemos a las familias para que vayan siendo lo mejor posible. ¿Se fijan la diferencia? Que es muy importante tener presente, ¿no? Porque nadie tiene una familia ideal. Nadie es esposo o esposa ideal. Nadie tiene una familia ideal con hijos ideales, esposos ideales, trabajo ideal, lugar ideal. No existe. Todos tenemos una familia lo mejor posible. Entonces el Papa dice, bueno, ya que sabemos lo que es una familia, tenemos que ayudar a las familias. Ese es como el objetivo de este documento, ¿no? Y por eso es que es importante tenerlo presente. Y entonces es una meditación que hace el Papa sobre oración para meditar sobre lo que es la familia, lo pastoral para ayudar, cuáles son los caminos para mejorar, y lo doctrinal para confirmar la enseñanza tradicional oficial de la Iglesia. Bueno, tiene 9 capítulos y una introducción primero. Entonces, primero es la introducción. La introducción se trata y se titula La alegría del amor, que en el fondo es el nombre de la exhortación apostólica. Y uno tiene que preguntarse por qué le puso ese título, La alegría del amor. Eso es Amoris Laetitia. Y fíjense ustedes que el Papa, el tema de la alegría es un tema que lo ha puesto en todos sus documentos. El primer documento que tuvo, ¿se acuerdan? Evangelii Gaudium, es lo mismo, porque Gaudium y Leticia son palabras latinas que gozo o alegría, es casi lo mismo. Entonces, la alegría del Evangelio le puso a la primera. Ahora le pone a la alegría del amor. Siempre la alegría. Entonces, uno se pregunta por qué el Papa tiene siempre subrayar esto. Y aquí hay una enseñanza, un punto que es muy importante, porque para el Papa dice, lo más importante, más que saber qué son las cosas, es entusiasmarse por las cosas. Más que saber la doctrina, hay que estar entusiasmado por la doctrina. No sacan a uno con enseñar esto es así si a alguien no le interesa eso. ¿Se ha fijado? O sea, cuando uno evangeliza, cuando uno catequiza, más que decir lo que es, que también hay que decirlo, hay que entusiasmar con lo que es. Entonces, la enseñanza para el Papa lo más importante es mostrar lo alegre del Evangelio, lo bonito del Evangelio, lo grande que es para nosotros el Evangelio. Y eso entusiasma, eso motiva, eso hace que la gente quiera aprender y seguir, pero no al revés. Bueno, eso también es lógico, usted lo ve en todas las familias, ¿no? No hay que enseñar a la gente, mira, este es tu papá, este es tu mamá, este es tu hermano, sino que lo que hay que hacer es quererse mutuamente. Eso es lo importante. Ya sabemos quiénes son quiénes, pero tenemos que querernos, ayudar. Entonces, el Papa parte con eso, ¿no? Lo que quiere mostrar con esta encíclica, con esta exhortación apostólica, es mostrar lo lindo que es vivir en familia y los desafíos que tiene el vivir en la familia y lo lindo que es la enseñanza del Evangelio y lo alegre que significa para nosotros la vida de familiar. Es una alegre noticia. Por lo demás que evangelio significa buena noticia o alegre noticia. De tal manera que siempre el Papa ha querido resaltar que lo más importante cuando Jesús viene al mundo, lo que quiere mostrar es una buena noticia. Buena noticia no quiere decir, en primer lugar, verdadera noticia, sino que es verdadera, por supuesto, pero sobre todo es alegre noticia. Algo que nos llena de gozo. Y porque uno se llena de gozo, lo sigue y lo cree. Esto es el equivalente al amor. ¿Por qué la persona se quiere casar?
o pololear, o salir juntos, ser novio? Porque le entusiasma, le alegra, le cae bien. Después empieza a mirar sus características, muchas veces ni mira las características y a veces eso trae un problema, ¿no? Pero, pero lo primero es un entusiasmo, así es el Evangelio. Lo primero es entusiasmo, me entusiasma Jesús, me gusta Jesús, me alegra Jesús, me cambia la vida. Entonces ahí yo empiezo a aprender sobre Jesús y empiezo a enseñar sobre Jesús. Pero nunca tenemos que olvidarnos, y esto me he detenido más largo en esto porque es lo fundamental de todo lo que el Papa Francisco enseña. Cuando uno no tiene presente eso en el Papa, uno no termina de comprenderlo bien. Porque lo primero para él es que la gente se entusiasme y no que aprenda cosas. También aprende, pero uno empieza a aprender una vez que está entusiasmado con el Evangelio. Entonces, esto es un principio pastoral también para todos nosotros como catequistas, ¿no? O como socios de la cruz, o en la característica que tiene. Lo más importante es el entusiasmo. Bueno, entonces, ese es como el principio básico. Y luego en esta misma introducción, él pone dos principios teológicos. Dice, el primero dice, no todas las cuestiones doctrinales tienen que ser, dice, no todas las discusiones doctrinales, morales o pastorales deben ser resueltas con intervención del magisterio, sino que cada uno también tiene que ir aprendiendo, discerniendo. O sea, por eso que el magisterio y la enseñanza de la iglesia enseña las cosas fundamentales, las grandes, las generales, pero cada caso particular requiere que cada uno piense, medite, discierna, ¿se fija? Porque no puede resolver, uno no puede ir al magisterio en todos los detalles, sino que en las grandes cosas. Pero entonces dice el Papa, este documento nos va a dar principios generales, criterios generales para que uno los vaya aplicando. Pero cada situación es particular, dice, y eso es lo segundo, dice, cada cultura es diversa, cada familia es diversa, todos tienen necesidades diversas. Entonces, esos principios generales hay que aplicarlos en cada uno de la manera particular. Y por eso cada uno está obligado a pensar cómo vivir la fe, cómo vivir su vida familiar, cómo vivir la enseñanza del Evangelio, en mi caso particular. Se fijan en el principio, ¿no? No puede uno decir, esto es una ley para todos. Claro, la ley es para todos, ¿no? Todos tienen que amarse. Pero cómo yo lo voy a hacer en este caso concreto va a depender de cómo es mi familia, ¿no? Cómo es mi situación, qué problemas tengo, qué desafíos tengo. Entonces, el Papa es muy preciso en eso. Dice, aquí hay dos cosas que uno nunca tiene que olvidarse, que toda la enseñanza de la iglesia, uno, es para que la gente se entusiasme y quiera seguir a la iglesia y a Jesús. Y segundo, todas estas enseñanzas, cada uno las tiene que vivir en su modo particular, personal. ¿Se fija? Cada uno tiene una vocación distinta, cada persona es distinta, cada familia tiene desafíos distintos, entonces cada uno tiene que tratar de vivir esos principios de manera particular. No puede uno andar imitando a otros, sino que cada uno trata de poner en práctica su vida personal. ¿Está claro el punto, no es cierto? Esas son como las introducciones que él hace, que comienza, que es lo primero que hace, ¿no? Que es poner estos principios generales en su enseñanza. No se escucha. ¿No se escucha? ¿Ahí sí? Ya, entonces, Se escucha perfecto. ¿se había cortado o qué? No, se escucha perfecto. Se escucha. Ya. Sí, se Entonces, escucha muy bien. Ya. Entonces seguimos. Entonces está claro que él ha hecho estas como criterios generales para entender, ¿no? Entonces, la alegría y que los principios generales cada uno tiene que aplicarlo y vivirlo. En el fondo, si uno quiere resumir lo que está diciendo el Papa, cada uno no puede eximirse de la responsabilidad de pensar, de estudiar y de practicar las cosas, ¿no? Todos tenemos que, cada uno estudiar, practicar y poner en práctica, cada uno personalmente, en su propia situación. Bien. Entonces, dicho eso, que es como son los criterios generales del documento entero, vamos a ir a los 9 capítulos. El capítulo 1 se llama A la luz de la palabra. Y el capítulo primero, en el fondo, es el Papa medita en 3 textos bíblicos muy importantes.
que ahí tenía la Biblia, 3 textos bíblicos muy importantes, donde él hace como una meditación, diríamos, bíblica sobre la Sagrada Escritura respecto a al matrimonio. Y utiliza 3 textos. Uno es el Salmo 128. ¿Se ha fijado el Salmo que dice: dichosos los que temen al Señor y sigue sus caminos? Del trabajo de tus manos comerás, serás dichoso, te irá bien. Tu esposa como vid fecunda en medio de tu casa, tus hijos como brotes de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. ¿Han escuchado ese salmo, no es cierto? Es el Salmo 128. Entonces, él medita, en primer lugar, con ese salmo. Luego utiliza Génesis 2, donde dice, varón y mujer los creó, y también todo el texto donde Dios crea al ser humano, varón, y de la costilla saca a la mujer, que es carne de su carne, hueso de su hueso. Ese es el segundo tema. Y el tercer texto es Efesios capítulo 5, donde dice, un gran sacramento es este, ¿no es cierto? Cristo ama a su iglesia y así como el varón ama a la mujer. O sea, que el varón y la mujer en el matrimonio son un signo de Cristo que ama a su iglesia. Esos son esos 3 textos que utiliza. Ahora, ¿por qué utiliza estos 3 textos? Entonces, y en el fondo quiere enseñar varias cosas. La primera, cuando lee el Salmo 128, en el fondo nos está diciendo el proyecto de Dios para el matrimonio es un proyecto bíblico. Y por lo tanto, no es que nosotros hayamos inventado simplemente el matrimonio, sino que Dios hizo al ser humano con una base fundamental en la familia. Una familia que parte del matrimonio, y en los hijos, y una familia más chica, más grande, pero en el fondo está diciendo, la vida familiar no es una invención humana, sino que es creada por Dios, es parte de la vida humana. Por lo tanto, no es que uno pueda prescindir de la vida familiar, nadie puede prescindir. Todas las sociedades se forman de distinta manera, tienen distintas formas de casarse, digamos, por las familias o cada persona, en la historia, en las culturas, hay distintos ritos, pero todas las culturas se basan en la familia, que es lo fundamental. Entonces, por eso el Papa dice, miremos en primer lugar lo que Dios dice sobre la familia, que es el proyecto ideal, tomando en cuenta que siempre Dios muestra el ideal a lo que tenemos que lograr llegar o intentar llegar, pero no siempre se logra, porque somos seres humanos frágiles. Pero el hecho que no lo logremos, que no siempre resulten las cosas como quisiéramos, no nos puede hacer olvidar que hay un ideal al que uno está tratando de mirar. Como cuando Jesús dice, ¿cuál es el mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Nadie puede decir, yo amo a Dios sobre todas las cosas, porque siempre habrán cosas que a veces hacen de tentación, pero uno siempre dice, yo estoy tratando de amar a Dios sobre todas las cosas. O amar al prójimo como a uno mismo. Yo estoy tratando de amar al prójimo como a mí mismo, pero no puedo decir, yo lo cumplo, perfecto. Sería un santo en vida. Y no es verdad. Entonces uno está intentando, pero el hecho de que yo falle o que no siempre ame a Dios sobre todas las cosas o que no ame al prójimo como a mí mismo, no me quita mi ideal que estoy tratando. Entonces, cuando Dios pone aquí el ideal de la familia, no es para que uno se sienta mal porque no lo cumple todo, sino que para que uno tenga siempre un ideal. Entonces, es muy importante entender siempre que el evangelio, los mandamientos, la doctrina es siempre el ideal al que uno tiende. Está tratando, él me orienta, si bien no siempre se logra todo. Entonces, por eso reza el Salmo 128, que pone este ideal, ¿no? La esposa alrededor de la mesa y el Señor bendice. Entonces, en el fondo, el Salmo 128 lo que está diciendo es que cuando una familia intenta vivir unidamente, Dios bendice ese hogar. O sea, en el fondo está diciendo, mire, a toda familia Dios la bendice. Toda familia tiene una bendición de Dios. Hay algo que por el hecho mismo de querer formar un hogar significa una bendición. Y que es importante porque como es un proyecto de Dios, todo proyecto de Dios que se comienza a hacer en una familia
es bendecido por Dios. Independiente al grado de fe que vaya teniendo, independiente a la situación concreta que va teniendo, pero nadie puede pensar de que su situación familiar no tenga ninguna bendición de Dios, porque la tiene. Porque Dios ha creado al ser humano y le prometió una bendición para que vaya logrando salir adelante y llevar adelante a su familia. Entonces es muy importante este punto, por eso dice, es la bendición del hombre que te manda. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad, que veas a los hijos de tus hijos, paz a Israel. Por eso este primer salmo, la idea es esa, ¿no? Nadie nunca puede sentirse no bendecido. Es como si alguien pensara que yo fui, cualquier persona humana que exista en el mundo, por todas las personas humanas que existían en el mundo, por el hecho de haber sido creados y existir, están siendo bendecidos por Dios de alguna manera. Aunque la persona se aleje, se enoje, no quiera nada con Dios, Dios sí lo está bendiciendo siempre. Porque Dios lo creó y al crearlo le prometió una bendición. Aunque la persona quiera alejarse o no quiera cumplir, porque una cosa es lo que nosotros hagamos y otra cosa es lo que Dios hace. Nosotros podemos alejarnos, pero Dios no se aleja de nosotros. Eso es muy importante, porque muchas veces, hago un paréntesis, pero muchas veces las familias, los papás muy católicos, cristianos, sufren mucho cuando alguno de sus hijos o muchos o alguien de la familia no se acerca y se aleja, y a veces piensan que no están bendecidos por Dios. No, ese hijo no está abandonado de Dios, tal como no lo abandonó nunca su padre y su madre, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo hogar tiene una bendición y puede recurrir siempre a esa bendición. Luego el texto de Génesis 2, cuando el Papa medita después, diciendo, en el fondo está diciendo, aquí hay, no podemos entrar en los detalles, pero en el fondo, cuando habla de que ha sido creado varón y mujer y que son hueso de mis huesos, en el fondo está diciendo dos cosas que son muy importantes siempre tener presente, que la familia, el matrimonio, se basa en la igualdad de dos, varón y mujer son iguales, pero también distintos y complementarios. Entonces, es siempre, el Papa insiste mucho en que uno tiene que siempre guardar ambas cosas, ¿no? Se complementan. Siempre en las familias se complementan unos con otros. No pueden ser iguales, porque se complementan, pero son iguales en el sentido de la misma dignidad, la misma vocación, el mismo trabajo. Pero estos dos elementos son muy propios de la vida y de toda familia. Como los hijos, son iguales todos, el papá quiere y la mamá quiere a todos por igual, y los trata a todos por igual, pero a la vez los trata distintos, porque cada cual tiene su propio modo. ¿Se han fijado? No puede tratarlo todo igual. Los trata igual tratándolos distintos. ¿Se han fijado? O sea, precisamente les dedico distinto modo porque los quiero a todos igual. Entonces, eso es como es propio de la... Entonces, el Papa insiste mucho en que el matrimonio se gesta justamente en estos dos principios, iguales y distintos a la vez, ¿no? Cada uno a todos los queremos igual, todos nos queremos igual, todos tenemos los mismos deberes, pero precisamente por eso a cada uno se le dedica el tiempo, la preocupación distinto, ¿no? Muy malo sería que alguien tratara, por ejemplo, de educar a sus hijos todos con lo mismo, ¿no? Cada cual, uno tiene una inquietud, otro tiene otra inquietud, otro le gusta una cosa. Bueno, entonces, aquí el Génesis 2 lo que está mostrando es justamente esa complementariedad en la igualdad. Y después va al texto de Efesios 5, donde apunta a un punto muy central, y es que dice, en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, siempre Dios se presenta como el esposo de su pueblo. Dios es el esposo, Israel su esposa. Y luego, en el Nuevo Testamento, Jesús se presenta como el esposo y la iglesia la esposa. Ahora, no es solo un ejemplo, es también un modelo, pero en el fondo está diciendo, es un modelo, pero también está mostrando cómo y qué el valor inmenso que tiene el hogar y la familia, de ser un modelo en el mundo del amor de Dios por su iglesia. Entonces, cada familia, cada matrimonio, cada hogar, tiene que ser de alguna manera
un reflejo del amor de Dios por su pueblo, por su iglesia. Y como dice la carta a los Efesios, Dios se entregó a sí mismo por su esposa. Jesús, el Señor, se entregó para redimir a la iglesia. Entonces dice, los esposos y todos los miembros de la familia se entregan mutuamente para ayudarse mutuamente. Entonces pone un acento bien importante en esta idea de que el amor va a volver después sobre eso, el amor de la familia, y la familia tiene que estar siempre mirando a Dios, mirando a Jesús sobre todo, cómo es Él, porque así tenemos que ser nosotros. ¿Y cómo es el amor de Jesús? Es entrega. Donó su vida por nosotros, donó su sangre por nosotros, donó su tiempo por nosotros, entregó todo por nosotros, vino al mundo por... Fíjense usted que Jesús viene a donde estamos nosotros. Jesús entrega su vida por nosotros. Jesús dona su tiempo por nosotros. Bueno, dice, el mundo, la familia se gesta, crece justamente en esa dinámica donde uno va hacia el otro. Uno se entrega al otro, dona su tiempo al otro, y el otro a uno, o sea, es mutuo. Pero no es, fíjese que la dinámica no es, yo espero que me den para dar, como era la antigua leyes romanas, ¿no? Doy para que me den, o doy cuando me dan. No, aquí Jesús cambió, dice, yo me entrego al otro gratuitamente. Y por eso mismo, en el matrimonio y en la familia, es siempre la dinámica, siempre parte con la prioridad del donarse. Uno se entrega, quiere. Por eso que cuando a veces uno se encuentra con los novios que se van a casar y uno les pregunta por qué se quieren casar, te dicen cosas muy lindas, pero a veces te dicen muchas veces, bueno, yo siento que ella me llena mi vida, me ayuda y yo soy tan feliz porque en realidad ella me hace todo. Y uno dice, bueno, y la otra parte, el que usted se entrega, que usted quiere hacerle bien, se escucha menos. Se digo, o sea, está muy centrado en que a mí ella me entiende, ella me hace bien, yo me siento contento, me ha llenado la vida, pero no encuentra uno tanto, en realidad quiero hacer feliz a ella, yo quiero darme a ella, eso no se da tanto, ¿se ha fijado? Es siempre mirado en sí mismo, y eso no anda. Y eso entonces, claro, cuando al poco tiempo ella ya no me llena tanto, se acaba. Entonces es porque justamente la dinámica matrimonial es siempre el donarse. Bueno, la vida sacerdotal, religiosa, es exactamente igual. Yo quiero ser sacerdote, pero me quiero entregar al Señor. Me llamó Dios, me siento que es lo mío, pero fundamentalmente quiero entregarme, porque si no, no me va a durar nada el entusiasmo. Y eso le va a pasar a cualquier religioso o religiosa, y a todos los matrimonios. O sea, la dinámica es que yo quiero donarme porque quiero amar entregarme. Bueno, eso es un poco el principio bíblico que está. Entonces, fíjese que el principio bíblico tiene dos puntos. Uno, que todo matrimonio, toda familia, toda persona está bendecida por Dios desde la creación. Nunca está al margen de Dios. Y por eso mismo, en segundo lugar, el ideal es vivir y va a desarrollarse si tiene esa dinámica que es la de Dios, porque uno tiene que ser ejemplo de eso, de donarse. Y este mismo capítulo primero continúa en la segunda parte, el Papa diciendo, bueno, eso hace que la familia, como familia, es un lugar donde uno puede vivir bien. O sea, la familia tiene que ser un lugar donde las personas que viven se sientan bien. Fíjense que eso es así, porque en las encuestas actuales, modernas, la gente tiene mucha desconfianza, se siente mal de las instituciones, pero el lugar donde siempre dicen que es donde más se sienten bien es en la familia. Entonces dice, en la familia tiene que ser siempre el lugar donde uno se sienta que puede vivir, donde vive auténticamente. En el trabajo uno se siente explotado, en la otra parte se siente marginado, bien, pero en la familia es el lugar donde uno siempre tiene que sentirse que ahí hay vida, que está contento, que hay amor. Por eso no hay nada peor que una familia cuando la persona no se siente bien, como que hay divisiones, peleas, rabia. Eso es lo contrario a una familia, que tendría que ser justamente el lugar donde uno se siente aquí reposo, aquí descanso,
aquí hay vida. Ese es como el objetivo, ¿no? Por eso lo pone así. Y además dice, tiene que ser el lugar de la catequesis. O sea, allí se aprende la fe en la medida de lo posible, en la medida que la persona lo acoja, ¿no? Allí se vive la fe y allí se testimonia la fe. Entonces, la familia tiene que tener esos dos elementos que son muy bonitos y muy importantes. Un lugar donde cada persona sienta que puede vivir. No hay nada mejor que cuando uno llega a la casa y dice, ahora me siento bien, aquí me quieren, aquí converso. No hay nada peor que después de todo un día duro llegar a la casa y hay más problemas. ¿Te has fijado? Entonces, eso es una cosa que uno tiene que tratar de, que tiene que ser como el ideal, ¿no? Siempre es un ideal, un camino. Y segundo, tiene que ser un lugar donde la fe crezca, se avance, se testimonie, se vaya a ver otro. Entonces, eso es el capítulo 1, que es muy bonito y que ustedes pueden también en muchos momentos como reflexionar. Y después viene el capítulo 2, que se llama La realidad y los desafíos de la familia. Una vez dicho ya cuál es el ideal de Dios, cuál es lo que Dios quiere, dice ahora, bueno, veamos la realidad, pongamos los pies en la tierra, lo cual es también difícil, ¿no? Entonces dice dos cosas importantes. La primera dice, hoy existen muchos desafíos para la familia. Efectivamente. ¿Y cuáles son los desafíos que nombra el papá? Yo no puedo ahora entrar a explicar cada uno en detalle, pero sí tal vez podemos detenernos. Dice, por ejemplo, ¿qué cosas afectan la familia? Y que es importante que al menos uno la sepa como para que esté más atento. Dice, afecta a la familia la necesidad de inmigrar, porque uno se pierde de la familia, llega solo, a veces viene uno de los dos y eso produce dificultades en el hogar, en la familia. Entonces, la inmigración, sobre todo cuando es forzada por trabajo, por pobreza, ¿no? Entonces, dice que todo eso es un tema, un problema para las familias, ¿no? Segundo, dice, obviamente es un problema para la familia todas aquellas ideologías o malas comprensiones de la familia que de alguna manera como que disminuyen el valor de la familia, como que ya no es la familia, un papá, una mamá, sino que pueden haber otro tipo de familia. Entonces dice, también eso es una dificultad porque en el fondo hace como que le disminuye el valor al hogar y a la familia y al matrimonio, ¿no? Entonces ese también es un desafío actual. En tercer lugar dice que también la falta de compromisos permanentes, porque si uno todo lo quiere hacer para ahora y si falla, cambiamos, afecta a la familia, porque ningún matrimonio eh, dura así, porque uno tiene que hacer un compromiso para siempre. Entonces dice, esto de que los jóvenes no se acostumbren a hacer compromisos permanentes es un problema, es un desafío. Eh, Otra cosa dice, más allá de las dificultades, que obviamente hay una paternidad responsable, pero esa idea de como de que no querer tener hijos, ninguno, digamos. Entonces, no entramos en juzgar a nadie, ¿no? Pero dice la mentalidad antinatalista que no quiere tener hijos, que es mejor, porque los hijos son siempre, me quitan tiempo, me quitan libertad, no sé, me quitan dinero. Esa mentalidad hace que la familia a veces no dificulte, ¿no? Más allá de la paternidad responsable, obviamente, ¿no? O también dice la pobreza, vivir en pobreza, en casa muy chica, hacinado, eso también afecta a la vida familiar, porque obviamente si uno no tiene espacio de libertad, un mínimo eh, aumentan las crisis, ¿no? Y los problemas. Entonces dice, también la pobreza es un problema. Son todos temas que uno tiene que estar atento para ayudar a las familias que están viviendo esas situaciones, ¿no? Me dice, obviamente, todo lo que es la pornografía y una banalización de la sexualidad más allá de la vida familiar es también un problema, porque en el fondo afecta finalmente a la intimidad matrimonial muchas otras posibilidades que en el fondo no tienen que ver con el amor, o sea, separar la sexualidad del amor. Y obviamente dice también que, entre otras cosas, los abusos que han habido a menores también en el contexto de las familias, porque en el contexto de la familia muchas veces hay abuso, eso también daña mucho a la familia, porque las personas quedan dañadas y afecta, ¿no? También dice que la violencia intrafamiliar también es un desafío, por decir lo más importante, ¿no? Los que tenemos, ¿no? Y a veces también dice, son desafíos, por ejemplo, cómo cuidar a nuestros familiares mayores,
de tercera edad, o cuando hay personas más enfermas, también es un desafío importante, porque la familia tiene que responsabilizarse por todos sus miembros, estén enfermos o estén mayores, ¿no? Entonces, dice, todos esos son desafíos que, ¿por qué los nombra? No porque no los sepamos, los sabemos, dice, porque muchas veces esas cosas afectan la vida familiar. Entonces uno tiene que estar atento a ayudar a otras familias que tengan eso, y también cuando uno tiene esa situación interna, darse cuenta que eso puede afectar la vida familiar. Entonces, tratemos de ayudarnos, ayudar unos mutuamente, porque esos son factores que me pueden ayudar. Que una persona tenga que trabajar fuera puede afectar la familia. Que una persona no tenga trabajo afecta la vida familiar. Que una persona tenga un familiar enfermo delicado en la casa afecta la vida familiar. No para mal, puede ser para bien también, pero uno tiene que estar atento a eso. Me captan el punto, ¿no? Que Papa que lo puede. Entonces, cuando uno tiene un desafío, tiene que estar más atento al desafío, para que eso no dañe la vida familiar en los otros aspectos. Es muy importante ese punto. Por eso el Papa lo destaca. Entonces dice, una cosa en el capítulo 1, el ideal bíblico que Dios muestra. 2, dice, la realidad trae muchos problemas para la familia. Y por lo tanto, la conclusión que saca allí dice, por lo tanto, uno tiene que, no puede dejar, esa es como la gran conclusión, no puede dejar que la familia avance, crezca automáticamente. Como si la vida familiar fuera algo automático. ¿Se han fijado que los jóvenes creen que casarse es como automático, ¿no? Se casan y automáticamente van a ser felices, automáticamente van a amarse siempre, automáticamente van a ir todo bien. Y no es verdad, hay que esforzarse. No me lo van a decir ustedes, ¿no? Todos los casados aquí lo saben más que de sobra. No tiene nada de automático. Es un servicio, es un trabajo, es un esfuerzo, es una tarea. Pero es linda. Es como si, lo mismo decimos nosotros los consagrados. Entrar al seminario es automático, no tiene nada de automático. Uno tiene que sacrificarse y también convertirse y cambiar cosas y sacrificarse y renegarse a cosas. Ni hablar de la vida comunitaria. Las hermanas que viven entre varias hermanas saben muy bien que no es automático. Llegamos, somos todas íntimas amigas. No es verdad. Tienen que hacerse amigas. Tienen que trabajar eso. Tienen que sacrificarse también. Porque nada es automático. Entonces el Papa dice, este ideal precioso, bendecido por Dios, de alguna manera choca con una realidad que trae dificultades. Por eso, sabiendo que Dios siempre nos va a acompañar, siempre nos va a ayudar y nos ha prometido su compañía y bendición permanente, uno tiene que trabajar y potenciar y educar la vida familiar, porque se va construyendo con nuestro trabajo y con la ayuda de Dios. Y por eso uno tiene que formarse bien, formar la conciencia, formar la voluntad. Uno tiene que formar el ideal en la mente y la voluntad para hacer, ¿no? Porque uno dice, una cosa que uno dice es que yo no sabía que había que amarnos para toda la vida. Ya bien, ahora lo sabe. Pero otra cosa es que sea capaz de amar para toda la vida. Tiene que educar la voluntad. ¿Se diga? O sea, uno tiene que saber y luego educar la voluntad para hacer lo que hay que hacer. Entonces, es educación, es trabajo, todo. Por eso que, haciendo como una consecuencia, ¿cuál es la mejor preparación para el matrimonio? Toda la vida de niño y de joven. No, no son las 4 charlas prematrimoniales, esas son el último estadio. La gran preparación para el matrimonio es haber vivido en una familia, en un lindo matrimonio. Ahí está preparado. Ahora, si alguien no tuvo esa gracia y su familia fue más disfuncional, se prepara porque tiene ideales, porque quiere mejorar, porque igual puede estar preparado, ¿sabía? Pero ciertamente la gran preparación para la familia es la vida anterior en su propia familia. De ahí la responsabilidad grande que tienen ustedes, cada uno, ¿no? Y todos nosotros como catequistas, y si no es en esta familia pequeña, es en la familia más grande, o en los abuelitos, y finalmente también es en la comunidad eclesial. Pero uno se prepara viviendo una vida comunitaria y familiar amplia. Bueno, de ahí pasamos a el tercer capítulo, que se llama La mirada puesta en Jesús, la vocación de la familia. La vocación de la familia. Entonces aquí el Papa como que vuelve al tema de las características propias de la familia. Esto lo conocemos bien, y
y por eso él de alguna manera lo retoma, pero son cosas que uno sabe. Dice primero, obviamente, los elementos más importantes como ideales, porque sabemos que la realidad muchas veces no se puede cumplir, pero tratamos. Dice, obviamente los ideales que uno tiene que enseñar es la indisolubilidad, o sea, toda persona que se case quiere y debe querer vivir toda la vida juntos, ¿no es verdad? Es el ideal que todos tienen y que es algo lindo. Si después no resulta por cualquier motivo, nadie va a juzgar a nadie, ni Dios tampoco, pero no podemos renunciar a querer eso. Entonces, la indisolubilidad es lo que tenemos que siempre enseñar y anunciar. Es el ideal. Eso es lo que hace feliz siempre, porque toda separación es dolorosa. Entonces, nosotros queremos evitar eso, invitándolo a vivir para siempre. Segundo, dice, el matrimonio es un sacramento, en el sentido de que es signo del amor de Dios. O sea, el matrimonio no es solo para mí y mi señora. El matrimonio es para dar luz, para dar a conocer el amor de Dios, para testimoniar el amor de Dios. Entonces, el matrimonio es ojalá para toda la vida, es siempre una luz que tiene que iluminar, mostrar a los demás. ¿Sabe usted que en la liturgia del matrimonio dice, para que las personas viendo a ustedes como esposos, también deseen amarse unos a otros? O sea, debe ser como una luz, ¿verdad? Y luego el Papa también dice, y el matrimonio nunca tiene que ser cerrado, sino que siempre tiene que ser amor más amplio, a la familia amplia y al mundo y a los más pobres. Justamente porque hay un núcleo de amor lindo, porque se quieren, es que pueden amar a sus padres, a sus hermanos, a sus primos, es porque aman a los más pobres, es porque aman a los demás. Entonces, el amor siempre tiene que ser como darse a los demás, tiene que ser abierto. Obviamente con una apertura a la vida, dice, siempre el matrimonio tiene que estar como orientado a formar una familia, independiente que a veces no se puede, independiente que a veces hay que responsabilizarse por temas económicos, independiente por la edad, pero como principio está abierto a una apertura a la vida. Nunca un matrimonio es para nosotros dos y nunca vamos a tener hijos, porque no queremos nunca. Eso no es la idea, es la apertura a la vida, ¿no? Y dice también, y obviamente precisamente por eso, también los hijos adoptivos son exactamente iguales que los hijos biológicos. No hay diferencia ninguna. Porque el amor no es una cosa biológica, ni la vida es una cosa biológica en primer lugar. Y el hijo, en primer lugar, es un hijo del corazón, del deseo. No solamente de un óvulo y un espermio. Es mucho antes que el óvulo y el espermio, el hijo nace del amor y del deseo de los padres. Por eso que el hijo adoptivo y el hijo biológico son exactamente iguales para la iglesia y para Dios. Porque lo importante es que yo haya querido tener ese hijo, lo haya querido recibir y es hijo auténticamente tal. Eso dice también el Papa y es muy bonito porque muchas veces las familias que no pueden tener hijos en la adopción encuentran un hijo precioso y muchas veces hay familias que incluso adoptan un hijo que no tiene familia precisamente porque quieren que tenga una familia y es la de ellos. Eso es muy bonito también. Entonces, en ese sentido, el Papa dice, esos son como los ideales. Pero dice, de ahí en adelante hay muchas otras familias que no tienen ese ideal. Pero dice, pero así todo están en camino y tienen que vivir lo que puedan. Si una familia por alguna razón no tiene hijos, está igual abierto a los demás. Si no están juntos ya, vive la mamá con su hija, igual es una familia. Porque están ellos dos que se aman. O sea, aun cuando no se cumplan todos los elementos, sigue siendo la familia el núcleo, el lugar donde está Dios, la bendición, y donde tienen que desarrollar. Ese amor entre la mamá y el hijo va a ser para toda la vida. Y se van a abrir siempre a otras personas para dar. O cuando a veces el hijo vive con la abuelita, esa es la familia. Y es la familia, y es el núcleo. Y ahí tiene que vivir todos estos valores. Entonces, el Papa dice, no importa que a veces hayan habido dificultades por cualquier razón de la historia de la vida y ahora la familia no tiene todos los elementos o no importa nada, dice. Ahí en lo que está, uno pone todo su corazón.
ahí uno trata de ser al máximo. Ahí tiene que ser, es lo mismo que pasa después cuando fallece uno, no por eso deja de ser esposa o esposo, ¿no? Porque está en el cielo y siguen amándose de una manera distinta, pero se siguen amando, ¿no? Entonces, es siempre el tema es que el ideal es siempre a donde apuntamos, pero la realidad que estamos, esa tiene que ser vivida al máximo con todos los elementos que yo tengo. Y eso es una familia, porque en el fondo la familia es siempre el núcleo donde yo vivo, que se ha formado, donde he nacido y donde yo quiero desarrollar mi vida entregándome a los demás y siendo abierto a los demás. Entonces, estos valores generales son también para cada uno de los casos más particulares. Entonces, por eso dice el Papa, las familias que le llama heridas a veces, o las familias todavía no completas, siguen siendo un lugar de bendición de Dios y tienen que caminar al máximo posible con estos valores que la iglesia, que Jesús enseña, este proyecto. Porque al fin y al cabo, ¿saben cuál es el punto de fondo? Porque nada escapa a la providencia divina. Y si por razones cualquiera, incluso pecados humanos, se ha llegado a una situación, no por eso está escapándose ni a la providencia divina, ni al proyecto que Dios tiene para cada persona. Nadie está nunca abandonado. Así que cualquier situación uno tiene que buscar. Esto es muy importante porque nosotros tenemos que apoyar a la gente a que se vaya creciendo. Sobre todo si tenemos una linda familia, con mayor razón tenemos que apoyar a las familias que tienen más dificultades, porque tenemos la fuerza para ayudarlos. Entonces, en ese sentido, el Papa, con esos 3 primeros capítulos, como que ha dado como una doctrina global, ¿no? Pero una doctrina global que no es como esto es lo que hay que hacer, sino que más bien ideales a los que hay que conseguir y pone los caminos para caminar. ¿Sabían? Que es un evangelio muy bonito, muy entusiasmante. Luego viene el capítulo 4 y 5, que son los 2 últimos que voy a hacer hoy día. Y el capítulo 4 se detiene entonces a algo que es muy importante, que es el amor en el matrimonio. Y reflexiona lo que significa amor, porque hoy día, si nosotros hacemos una encuesta, ¿qué significa amor? Me van a decir cualquier cosa, ¿no? Ya con la misma palabra amor, la gente entiende, no sé, sexo o otras cosas así. Y en realidad el amor no es eso. El sexo también es parte del amor para la vida matrimonial, pero el amor es mucho más que eso. Es mucho más amplio que eso. Entonces el Papa reflexiona en un texto bíblico que es tan conocido, que es la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 7. Y dice, ahí están las características del amor, que es la lectura típica de los matrimonios, ¿no? Si aunque yo cantara, canto y todo, si no tengo amor, no soy nada, ¿no? Y el amor es servicial. ¿Se ha fijado ese texto, no? Bueno, dice, eso es el amor. Y el amor del matrimonio es ese. Entonces, él es un texto muy lindo que ustedes deberían leer todos, ¿no? El capítulo 4, cuando va describiendo. Entonces va diciendo, fíjense, dice las siguientes palabras. Entonces yo los invito a que cada uno en el internet o en el texto, si lo tiene, revise lo que significa cada una de esas palabras, porque son muy lindas, es una meditación preciosa del Papa. Es probablemente él la escribió recordando toda su vida como sacerdote, como obispo durante largos años, ¿no? Entonces escribió. Entonces dice, fíjese que el amor tiene las siguientes características que la sacó de Corinto. Dice, el amor es paciencia. O sea, son sinónimos de amor. Amor significa paciencia. Lo sabemos de sobra, ¿no? Sin paciencia no hay amor posible, ¿no? Paciencia. Actitud de servicio. Eso es, actitud de servicio. Dice, sin envidia o sanando la envidia. Porque la verdad es que después a veces los esposos empiezan a competir, ¿se han fijado? O uno se siente más que el otro. No, son iguales, son distintos nomás. No es uno más que el otro. Entonces, paciencia, actitud de servicio, sin envidia. Dice, sin agrandarse y hacer alarde. O sea, como no soy yo más que tú. Son ambos iguales, ambos distintos, pero nunca uno se sienta más que el otro, ¿no? Ni por el contrario, uno se sienta menos que el otro. ¿Se han fijado que a veces uno se siente menos que el otro? Nunca el amor se siente más ni menos. Somos iguales, porque somos distintos. Dice, el amor es amable. Lo contrario de amable, pesado. Entonces, el amor es amable, no es pesado. Que es una cosa muy obvia, pero a veces por ser pesado se va acabando el amor, ¿se han fijado? Por puro pesado nomás. No estoy pensando en nadie, claro. Pero son pequeños detalles, pero que van destruyendo el amor.
Entonces, amable, dice, desprendido, generoso, desprendido. El egoísmo es lo contrario al amor. Dice, sin violencia interior, sin violencia interior, no dice violencia exterior, porque obviamente la violencia está descartada, pero la violencia interior de las palabras, de los gestos, de las actitudes. ¿Se ha fijado que a veces uno es violento con el puro gesto nomás? O con la pura mirada, o con el puro desprecio. Es violento, violento. Entonces, sin violencia interior. Con el perdón, dice el perdón. Es imposible que un amor dure si no hay perdón, porque nadie es perfecto. ¿Se ha fijado cuando alguien dice, ya, a la primera se acaba? Se va a acabar de todas maneras. Porque a la primera va a llegar la primera, y la segunda y la tercera también. Si uno no es capaz de perdonar, no avanza. El perdón, alegrarse con los demás, dice, disculpar, o sea, comprender, confiar, esperar y soportar mucho. Soportar es importante, ¿eh? Es decir, siempre uno quiere a la gente, ¿no? Pero por más que la quiera, algo le tiene que soportar también. Es parte como de la vida, ¿no? Soportar un poquito, ¿no? Porque somos distintos, entonces como somos distintos, a veces las cosas no... Pero confiar, esperar, confiar. No hay nada peor para el amor que no confiar en el otro, no esperar en el otro. ¿Se han fijado? Un niño puede crecer muy distinto si uno le da confianza o si uno dice, no, este niño no hay nada que hacer con este niño. Eso siempre es dañino, dañino. Uno tiene que siempre esperar, confiar. Entonces, el amor tiene todo eso. Yo les invito realmente a que revisen ese texto, porque la verdad es que es muy profundo. Pero fíjense ustedes que si, de todas las características que yo he dicho, si ustedes se fijan bien, fíjense ustedes que ahí, ¿cómo se define el amor? No se define como un sentimiento, sino como una actitud. ¿Se fijan la diferencia? Si yo le pregunto a alguien qué es lo que es el amor, me dice, es lo que siento aquí. El Papa dice, no, es una actitud, una decisión. Que tiene sentimientos, porque ustedes tienen sentimientos mutuamente. Pero los sentimientos van cambiando con lo largo del tiempo, ¿se han fijado? O sea, el día que se conocieron, o que se pusieron a pololear, o que se casaron, tenían un sentimiento muy distinto al que tienen después de 40 años de casado. Pero no por eso tienen menos amor, sino que se ha ido transformando de acuerdo a la realidad. Entonces, el Papa dice, el amor no es simplemente un sentimiento, aunque lo tiene, ni mucho menos sexualidad, aunque la tenga, porque es mucho más que eso. Y a lo largo de la vida van cambiando la importancia de los sentimientos y de la sexualidad, porque se va afirmando mucho más la actitud, lo de fondo, la amistad mutua, el entretenerse juntos, el quererse de fondo, el, el hacer un proyecto juntos, el tener planes. Eso es mucho más importante al final, aunque el otro también es necesario, pero se enmarca en algo más grande. Por eso el Papa dice en 1 Corintios 17, en el fondo lo que se muestra es la actitud de fondo que que va orientando el amor en el aspecto de los sentimientos, en el aspecto del sexo, en el aspecto de las otras cosas que son propias de la vida familiar. Bien, y entonces dice, y esa saca una segunda conclusión en el capítulo 4, dice, y por eso dice, el amor, dice, crece y se transforma. O sea, a lo largo de la vida el amor va creciendo y a la vez transformándose. Nunca se olviden de eso, porque todo amor tiene que crecer, porque si no se acaba, y tiene que transformarse, porque uno se va transformando en la vida. ¿Se fija que uno va cambiando? Entonces, el amor crece y se transforma. Eso para el Papa es muy, dice, de acuerdo a la edad, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la situación económica, de acuerdo a la situación de salud, de todo. Entonces dice, y dice, en ese contexto, el amor también va integrando la gracia de Dios y va acercándose a Dios. Y la gracia de Dios va haciendo crecer y transformarse cada día más ese amor hasta llegar a la eternidad. Entonces, por eso que es muy bonito este aspecto, ¿no? Del amor. Y termina en el capítulo 5, que es el último capítulo que voy a ver hoy día. Dice, capítulo 5, el amor se vuelve fecundo. Entonces, aquí se detiene más en lo que ya dije sobre la apertura de la vida. Dice, en primer lugar, dice,
dice en el fondo cuatro características de la vida en la familia, ¿no? Dice, la primera dice, la apertura a la vida implica que siempre uno se prepara para acoger una nueva vida, que es el hijo que viene. Pero siempre uno se prepara para acoger una nueva vida, un nuevo hijo, se prepara para acoger un nieto, se prepara para acoger un familiar, se prepara para las distintas circunstancias. O sea, dice, nunca la vida llega así de repente, uno se tiene que preparar. Por algo Dios le dio a todas las mamás 9 meses, 9 meses, y al papá 9 meses para que se prepare. Bueno, eso es porque uno se tiene que preparar para acoger la nueva vida y las nuevas vidas. Y así también uno se tiene que preparar para acoger una nueva forma de vida o una nueva situación familiar, por ejemplo, si se enferma uno, o se tiene que preparar también si hay una partida. Todo eso implica que la vida se acoge, pero se prepara uno se tiene que disponer, no está automático. Entonces, eso dice el Papa, muy importante, que tenemos que ayudarnos a prepararnos, siempre, ayudarnos. Si a alguien se le partió un familiar, hay que ayudarlo, acompañarlo, porque tiene que prepararse para acoger eso. En el primer momento es la sorpresa, ¿no? Pero después uno tiene que prepararse, educarse para acoger esa nueva situación, que ya no tiene al papá cerca, o que tiene un nuevo hijo, o que se le enfermó un familiar. ¿Mm? Y es importante ese punto, ¿no? Segundo, dice el Papa, la vida y la filiación, los hijos son los biológicos, ya lo dije, y también los adoptados o los que uno acoge como tal. O sea, uno puede tener más hijos que los que biológicamente tiene. De hecho, las madres y los padres, a todos le dicen madre y padre, y en realidad no tenemos ni un hijo biológico, pero tenemos muchos hijos, o queremos a muchos como hijos, porque dice, uno nunca tiene que pensar que la vida y las relaciones son solo biológicas, son especialmente espirituales, porque una mamá o un papá puede ser biológicamente un padre o una madre y no serlo en la realidad. Dice, en el fondo, el verdadero padre, verdad madre, es el que se dispone como tal, más allá de la biología. Y tercero dice, nunca olvidarse que la familia es muy amplia, es toda. Hoy día siempre es la pareja, los hijos, pero es también los hermanos, los tíos, los abuelitos y toda la familia. O sea, uno tiene una familia amplia, nunca es bueno alejarse de ello, ¿no? Ahora dice, y lo importante de esto es que también los abuelitos y otra familia no puede desresponsabilizarse del resto de la familia. Esto lo hemos visto tantas veces, el Papa siempre ha dicho mucho, incluso puso un día especial de los abuelitos, porque dice, en el fondo, dice, los que transmiten la fe en la familia al final terminan siendo los abuelitos, que están con los nietos, que tienen mucha fe, que le dedican tiempo. Entonces dice, tal como nosotros tenemos que acompañar a toda la familia para arriba, también toda la familia de arriba tiene que estar responsable de cada uno, ¿no? Eso es muy importante, que nunca nos desresponsabilicemos mutuamente. Sin meterse, pues, no se trata de que uno se meta, o sea, al matrimonio tiene su propia dinámica, no nos metemos nosotros, pero sí nos responsabilizamos de que estén bien, de ayudarlos si lo necesitan, de acompañarlos, de darle un consejo, y así también. Yo tengo que preocuparme de mis papás, de mis abuelos si los tuviera. No me voy a meter en su vida, pero sí me voy a responsabilizar. Entonces dice que esto es muy importante. Y por último dice, las familias son responsables del resto de las familias del mundo. O sea, dice ahí, uno no puede, dice, se ha fijado, él recuerda el texto de 1 Corintios 11, dice, ¿cómo es posible que cuando San Pablo reta a los corintios que unos llegaban con harta comida y comían, y los otros que eran pobres traían poquita comida y no comían nada? ¿Se ha fijado? ¿Se recuerda ese texto? 1 Corintios 11, ¿no? Dice, entonces dice, ¿cómo es posible? Dice, ¿cómo es posible que ustedes se juntan en la iglesia y unos comen todo lo que traen y otros no tienen nada y no lo comparten? ¿Cómo no comparten? Dice, entonces el Papa dice, lo mismo pasa con la familia. Una familia que está unida, que está feliz, que tiene toda su vida, ¿cómo puede ser feliz si no se fija en la familia del lado que está sufriendo, divisiones, pobreza? Entonces dice, toda familia tiene que estar siempre atenta a otras familias, ayudarse mutuamente, nunca sentirse no responsable. Tal como yo me siento responsable de mi hermano, me tengo que sentir responsable de otras familias. Y así es la vida
en todo momento, ¿no? Que uno nunca se cierre en sí mismo. Vean ustedes que ahí tenemos cinco capítulos muy bonitos. Faltan ahora otros que va a ir a algunos temas algo más complejos, pero vean ustedes que con esto el Papa ha hecho una preciosa presentación de lo que es la familia, un ideal muy lindo, la responsabilidad de cada cual, y sobre todo creo yo que deja ese gusto de gozar la familia, de aprovecharla bien y de ayudar a otras familias que también puedan vivir bien su vida familiar. Bien, hasta aquí yo voy a dejar la conferencia de hoy. Decir una cosa, nunca, digamos, usted dice tiene 40 años, que ha sido y ha tenido una linda vida matrimonial y con fe y todo. Nada de eso se pierde. Nada de lo que usted haya hecho por sus hijos está perdido. Puede ser que no haya dado todo el fruto que hubiera querido, como que fuera incluso con el sacramento del matrimonio, pero no quiere decir que lo que usted entregó se perdió, sino que está ahí y está en ellos y está creciendo. Algún día florecerá también en el sacramento, ojalá, y si no va a florecer de otra manera, pero uno tiene que pensar, que todo lo que uno ha hecho queda y no se pierde, porque como dice el texto bíblico, una gota de agua que cae en tierra nunca se seca sin haber dado siquiera una hierba, ¿no? Entonces, uno, aunque no vea todo el fruto que uno hubiera querido, no debe pensar que lo que uno hizo no está y no está dando fruto, sí está. Y por otra parte, claro, ellos están todavía en camino. Y siempre uno tiene que tener la esperanza que algún día también el ejemplo y lo que vieron en ustedes va a ir dando fruto también de otra manera. Y por otra parte, tengan presente una cosa, que muy probablemente en este punto, en otras cosas no, pero en este punto de la vida familiar, ciertamente hace 40 años era más fácil, tenía menos desafíos, y los jóvenes de hoy, para enfrentar y para casarse y tener un matrimonio, para ellos es mucho más difícil, porque tienen muchas otras formas, le han enseñado muchas otras cosas, tienen muchas otras, diríamos, influencias. Entonces, no hay que pensar también que las dificultades que hay hoy día para formar familias es precisamente porque los jóvenes de hoy les es más difícil de lo que fue para nuestros papás o para nuestros abuelos. Entonces también confiemos en que, pero Dios siempre va a dar su fuerza y nosotros la tenemos, y todo lo que uno haya hecho va a dar su fruto algún día. Bueno, nosotros tenemos todavía el próximo sábado, así que sí, el próximo sábado cuando tengamos un momento también, después de haber hecho la segunda parte, también me pueden hacer otras preguntas que le vengan durante la semana. Y así que yo pienso que les voy a dar la bendición, y tienen ustedes la grabación de este encuentro, así que me imagino que lo podrán también transmitir a otras personas que sientan ustedes que sea útil conocer el tema. Ustedes lo pueden mandar. Me imagino que la madre María Cristina tiene María Iriarte tiene la grabación, y me imagino que la podrá entregar a las personas o transmitir a otra gente. ¿De acuerdo? De acuerdo, padre. Entonces yo ahora les voy a dar la bendición, vamos a encomendarnos a la Virgen porque estamos en sus vísperas, ¿no es cierto? Ahora yo tengo la misa a las 7 de la tarde en la capilla de San Agustín, así que me voy a ir a la capilla ahora y vamos a celebrar la misa, la primera víspera de la Asunción, y mañana el día de la Asunción. Entonces por eso le vamos a encomendar a ella este día, le vamos a pedir a la Virgencita por ustedes, por su familia, por sus hijos, sus padres, por toda la gran familia de ustedes y por todas las canonesas de la cruz en todas partes del mundo, y también por todos los socios de la cruz, los que están aquí presentes y aquellos que no han podido unirse, para que todos reciban la bendición del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de María Santísima en este día de la Asunción, los bendiga y proteja a cada uno en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, que Dios los bendiga mucho a todos. Muchas gracias, Padre, por todo. Nos vemos el próximo sábado.